Hola, ¿cómo estás? Te saludo José Luis Moreno y quédate bienvenido a este nuevo episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a ver hoy es sobre algunos consejos para gestionar nuestra cuenta de Google Analytics. Google Analytics es uno de los programas o software más reconocidos a nivel global para lo que es medir las estadísticas de nuestro sitio web. Existen muchos programas en el mercado que se encargan de medir las visitas de nuestro sitio web, pero a veces estos otros programas no son muy exactos, tienen ciertos márgenes de error. En el caso de Google Analytics, lo bueno es que es el propio Google, diferencia muy bien al menos en lo que es la parte de búsqueda de su fuerte, sabe diferenciar lo que son visitas reales de visitas de algunos programas o software que no son visitas reales. Por supuesto que tiene ciertas deficiencias porque por supuesto la parte social no es su fuerte, pero lo que es la parte motor de búsqueda y lo que es la parte de navegación web, digamos que es como que su punto a favor, su punto importante, ¿no? El primer consejo que yo recomiendo para gestionar una cuenta de Google Analytics es en primer lugar que esa cuenta esté a nombre de la empresa, ¿no? Muchas veces se comete el error que a veces cuando se crea un sitio web, se contrata una empresa o un profesional que hace el sitio web y de repente quieren que le coloquen Google Analytics y se le coloca Google Analytics, pero ese Google Analytics está a nombre de esa persona que hizo el sitio web o esa agencia. Siempre es recomendable que la propia empresa tenga una cuenta de Google Analytics a su nombre para que pueda tener control sobre esa cuenta, ¿no? Entonces, en primer lugar, esa cuenta de Google Analytics tiene que ser a nombre de la propia empresa o a nombre del propio titular. Si bien hay cosas que son importantes como el dominio que está a tu nombre, el servidor que está a tu nombre, también es importante que las diferentes cuentas, al menos las oficiales, lo básico, que digamos sería lo que es la cuenta de Google Analytics o la cuenta de quizás de la plataforma publicitaria, ya sea que haga Facebook Ads o Google Ads, esté a nombre de la propia empresa, ¿no? Para evitar problemas de cualquier tipo. El siguiente consejo que yo doy es que esas estadísticas las analices mensualmente o quizás quincenalmente, pero en lo personal nunca recomiendo hacerlo diariamente o semanalmente. ¿Por qué? Porque para hacer un análisis efectivo, en primer lugar, tienes que tener una muestra significativa. Y un día no es una muestra significativa. Es un periodo de tiempo muy corto. Una semana tampoco lo es. Algunas personas lo hacen cada 15 días. Yo en lo personal recomiendo hacerlo mes a mes. ¿Por qué? Porque puedes comparar el mes actual con el mes anterior. Ten en cuenta que esta comparativa, por ejemplo, si tú vas a comparar, si haces cada 15 días, no puedes comparar quincena con quincena. Tendrías que comparar la quincena de ese mes con la quincena del mes anterior, ¿no? Pero hay un periodo de separación, o sea, comienzan a haber problemas ahí. Aparte que la muestra es más pequeña, ¿no? Siempre recomiendo que ese análisis se haga mensual porque hacer un análisis en un periodo de tiempo menor, digamos, principalmente días o semanas, distorsiona los datos y digamos que puede hacer que llegues a conclusiones erróneas. Por ejemplo, durante un mes puede haber quizás un pico o una actividad máxima de, digamos, visitas a un sitio específico de una fuente específica, digamos, no sé, pues ponte que en un video o en un artículo externo te mencionaron o hiciste una campaña publicitaria. Entonces, si eso fue durante, digamos, 2, 3 días o 5 días, no sé, un periodo corto, justo esa semana, si tú tienes la costumbre de hacer ese análisis semanal, vas a ver ese pico que te va a distorsionar la estadística y cuando lo compares con los demás, te va a dar algo distorsionado. En cambio, cuando el análisis lo haces mensual, esos picos o esos periodos de máxima actividad es más fácil verlos incluso en la propia gráfica. Puedes darte cuenta a qué se debe el pico o lo que sea. Siempre entre más muestra va a ser mejor. Claro que generalmente lo más práctico es hacerlo mensual, pero como te digo, si deseas puedes hacerlo quincenal. Hacerlo por días o por semanas no es recomendable, ojo, desde mi punto de vista, ¿no? Hay gente que trabaja de otras maneras y eso también se respeta. Bueno, otro consejo es que puedas, digamos, separar de lo que es el tráfico orgánico de otras fuentes. A veces tiende como que a juntar todo, entonces dice, bueno, hemos tenido 500 visitas y ahora tenemos 1500, perfecto, hemos aumentado, hemos mejorado. No necesariamente es así, porque tú puedes tener, por ejemplo, el mes anterior tenías 500 visitas, pero de esas 500 visitas, digamos que 400 eran de orgánico, de motores de búsqueda naturales, no pagados. Y de repente, este mes que viene, que tienes 1500, ya no tienes 400 de buscadores orgánicas, sino que tienes 350. O sea, en realidad, a pesar de que pasaste de 500 a 1500, quizás subiste en publicidad pagada porque invertiste más dinero en publicidad o tuviste otra fuente externa, pero en lo que es posicionamiento orgánico perdiste, retrocediste posiciones, ¿no? Entonces, es importante que tú identifiques cuál es la fuente de tráfico. Porque cada fuente de tráfico tiene que analizarse de forma independiente. Sobre todo en lo que es Google Analytics es muy bueno para identificar lo que es fuente de tráfico de buscadores. Ese es su fuerte porque es el propio Google, ¿no? Por supuesto que aquí viene quizás la falla de Google Analytics, que es para que identificarte tráfico de redes sociales a veces no es tan bueno. Te va a decir un indicador que te dice redes sociales, pero ten en cuenta que, bueno, Google no es su fuerte las redes sociales.
Entonces a veces esos indicadores de redes sociales pueden venir por la fuente que te dice, que puede decir, bueno, que viene Facebook, por Instagram, pero a veces te salen otros códigos o a veces se filtra por el directo. El tráfico directo a veces se infla, pero ese tráfico directo en teoría es cuando la gente escribe el dominio en el navegador, pero también puede ser producto de un tráfico de redes sociales, porque a veces no todas las redes sociales, ese URL que aparece cuando navegan o cuando llegan es amigable o es identificable, ¿no? Fácilmente. Entonces, tienes que ver otras fuentes, sobre todo identificar lo que es la parte fuente pagada, redes sociales, tráfico de referencia. Puedes también incluso tener tráfico de email marketing, pero lo importante acá es que siempre separes el orgánico, que es el tráfico de motores de búsqueda, del resto de fuentes, ¿ok? Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Por supuesto que si vas a medir tráfico pagado, lo ideal es que lo midas en la propia plataforma publicitaria que es independiente a Google Analytics. Eso es importante tomar en cuenta. Si bien Google Analytics puede integrarse con otras plataformas, siempre es bueno que veas ese indicador en la fuente original, ¿ok? Porque a veces cuando haces la integración sale como una versión medio reducida. Otro consejo es de que siempre trates de tener el último código de Analytics o la última versión. Yo sé que hay algunas personas que no estén de acuerdo con la última versión de Google Analytics, ¿no? Que Google Analytics Universal es mejor que Google Analytics 4, que Google Analytics tal. Hay varias versiones, ¿ok? Bueno, indiferentemente de la versión que utilices, importante es que ese código que tienes en esa cuenta, el código sea lo más reciente posible. ¿Por qué? Porque a veces hay una cuenta de Google Analytics que son muy antiguas, no sé, pues estamos hablando ya de años, 2 años, 3 años, 5 años, y a veces el código tiene ciertas actualizaciones, le ponen ciertas mejoras y a veces no puede traquear o no puede seguir todo. Por dos motivos, ya sea que el código ya esté desactualizado, o sea, funciona pero no está al 100%, tienes que tener la última versión de ese código, o quizás el lugar donde lo instalaste, ese código, en vez de colocarlo en la cabecera correctamente, quizás lo has colocado en otra sección o quizás está un poco limitado. Entonces es importante que, en primer lugar, ese código lo instales bien en la cabecera como tiene que ir. Y segundo, que más o menos cada 2 o 3 años trates de actualizar al código más reciente, ¿no? Igual lo puedes dejar ahí, pero a veces pasa ese tema de que tienes un código muy antiguo y quizás tienes la misma versión de Analytics, pero el código, digamos, cambió y ese código que ha cambiado es un poco más eficiente, ¿no? Es un pedazo de código que lo copias y lo pegas. O puedes hablarlo con tu programador, la persona que te hizo el sitio web. Oye, mira, ¿sabes qué? Pégame este código y listo, ¿no? Otro consejo es que trates de usar Google Search Console, ¿no? O consola de búsqueda de Google. Esta es una herramienta complementaria a Google Analytics. Por ejemplo, Google Analytics te da todos los datos prácticamente, como dije. La única quizás deficiencia, entre comillas, que yo le encuentro es la parte de redes sociales. El tráfico va a estar ahí, total, pero quizás el detalle no te lo va a dar. Pero hay una sección donde se llama palabras claves, donde Google Analytics te va a dar el número total, pero no te va a dar el detalle. Para saber ese detalle, tienes que irte a otra herramienta complementaria que es Google Search Console o consola de búsqueda de Google, y ahí solamente va a aparecer lo que son palabras claves. Pero además de las palabras claves por las que las personas han llegado a tu sitio web, también van a aparecer las palabras claves por las cuales las personas hicieron búsquedas. O sea, digamos, apareció X término, ¿no? Hay tantas búsquedas, o sea, tantas personas visualizaron esa palabra clave, salió tu página en esos resultados, pero solamente determinada cantidad hizo clics en esos resultados que aparecen orgánicos o naturales de búsqueda, ¿no? Entonces, esta información de Google Search Console es la más valiosa que hay respecto a palabras claves y es la que tienes que utilizar, por supuesto, junto con Google Analytics para tomar decisiones de tu sitio web. Yo bajo ningún motivo recomiendo que se utilicen herramientas externas que no sean oficiales de Google, porque lamentablemente son herramientas que hacen especulaciones, ¿no? Jalan datos de otros datos que no son fuentes fiables. En primer lugar, y como he dicho en otros episodios, no hay forma exacta que una empresa externa sepa el tráfico de otro sitio. ¿Cuál es el problema de estas herramientas externas que a veces prometen decir, no, tu competencia tiene tal tráfico, tu competencia está así, analiza o espía la competencia, pero simplemente son datos especulativos? Y el gran problema que hay es que muchas de estas herramientas externas lo que hacen es que jalan datos de una herramienta que se llama planificador de palabras clave, que es de Google, pero está hecha para anuncios, no está para los anuncios de Google, no está hecha para tráfico orgánico, tráfico de Google Analytics. Entonces, son herramientas que da estimados para hacer posibles campañas publicitarias, que no es exacta tampoco, ¿no? Entonces, siempre trata de ir a las fuentes, en este caso Google Analytics y en este caso Google Search Console, ¿no? Bueno, pero si ya estás escuchando este episodio es que estás usando Analytics o estás familiarizado con Analytics, ¿no? Pero aquí lo importante es que complementes esa información con lo que es Google Search Console, ¿no? Que es otra herramienta oficial. Y por último, no más importante, es que trates de enfocarte en los indicadores más relevantes. Google Analytics lamentablemente tiene mucha información y te puedes perder en ese mar de información. Es parecido, por ejemplo, a Netflix, que tú tienes tantas cosas que ver que a veces no sabes qué ver. Entonces es importante que tú
trates de enfocarte en los indicadores clave. Te voy a mencionar algunos, por supuesto que hay muchos, de acuerdo a cuál sea tu objetivo, pero por ejemplo los más importantes, primero, saber la cantidad de visitas que tienes mensualmente. Eso es básico, o sea, tienes que tener una idea de cuántas visitas tienes este mes y cuántas tuviste el mes anterior. Eso es algo básico y elemental. Si no sabes eso, es que estás un poco perdido en ese tema, ¿no? Ahora, sabiendo lo que son las visitas, sabes que las visitas totales tienes que saberlas, pero también tienes que saber de esas visitas cuántas son de buscadores, ¿ok? ¿Cuántas visitas tienes tu sitio web? Bueno, mi sitio web tiene 5.000 visitas al mes. Perfecto. ¿Y más o menos cuántos son de buscadores? Bueno, pues de esas 5.000 son como 3.200 de buscadores y el resto son de otras fuentes. Ya, tienes que hacer esa diferencia, ¿ok? Eso es muy importante porque si el tráfico de buscadores va aumentando, tiene una buena proporción, tú puedes ir deduciendo que ese posicionamiento está avanzando o que está retrocediendo, ¿ok? Después también otro indicador importante es la cantidad de palabras claves indexadas. O sea, cuántas palabras claves están indexadas o aparecen en los resultados que las personas han hecho clic y han llegado a tu sitio web. Ese indicador aparece en Google Analytics y el detalle aparece en Google Search Console. ¿Cuántas palabras claves hay mensuales indexadas? O también cuáles son, no sé, las 10 primeras o las 20 primeras palabras claves por las cuales las personas han llegado a tu sitio web. O sea, que te han dado tráfico orgánico. ¿Cuáles son esos términos? Esa es información también muy importante para analizar. Porque ahí estás viendo datos reales y qué es lo que las personas están escribiendo para llegar a tu sitio web. Por ejemplo, tú puedes tener un artículo que tiene un nombre X, pero las personas pueden llegar a ese artículo quizás con otro nombre o con otra forma de escribir. Ten en cuenta que existen prácticamente formas ilimitadas de escribir un mismo objetivo porque una persona puede preguntarse una cosa de muchas maneras. Hay gente que dice, bueno, quiero saber, no sé, pues quiero averiguar departamentos económicos en Bogotá, digamos, ¿no? Es una forma de buscar. Otro puede decir, yo puedo estar en Bogotá y puedo escribir departamentos libres cerca mío, ¿no? O departamentos con 2 baños y tanto cerca de mi distrito. O departamento con tanto en tal ciudad. Google, ¿dónde hay departamentos para alquilar, no? O departamentos en alquiler cerca de mi zona. O departamentos de bajo precio. O departamentos por debajo de los $1.000. O sea, hay ilimitadas formas de buscar lo mismo. Entonces, por eso es importante analizar las palabras claves, porque nosotros creemos que las personas buscan las cosas de una manera, pero en realidad lo hacen de diferentes maneras. Y estas palabras claves son las más importantes porque son las orgánicas y son las reales, ¿ok? Es importante tomar en cuenta ese punto. Otro punto, como dije, es la fuente de tráfico. Como dije, cuántas visitas vienen de buscadores y cuántas vienen de otras fuentes. También es importante que sepas los principales países o ciudades de donde vienen las personas. Por ejemplo, si estás en una ciudad de un país X, está de más que, no sé, pues tenga gente del otro lado del continente que no tiene nada que ver, sobre todo si tu negocio es presencial o son productos o servicios presenciales. Si es online, quizás sí, o al menos quizás que sea de tu propio idioma, entonces, de tu mismo idioma. Entonces es importante saber ese tráfico, de qué ciudades y de qué países proviene. Y otro indicador importante es cuáles son las secciones más visitadas de tu sitio web. Cuáles son las secciones o los artículos o las secciones en las cuales ha tenido más visitas. Hay un ranking, los 10 primeros o los 20 primeros, y puedes tú darte cuenta cuáles son las secciones más visitadas. Bueno, de esta manera hemos aprendido algunos consejos para gestionar lo que corresponde a nuestra cuenta de Google Analytics, por supuesto para medir las estadísticas de nuestro sitio web. Si te gustó este episodio, entonces hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Asimismo, quiero aprovechar la ocasión para decirte que tengo otro podcast sobre lo que es publicidad pagada online, que se llama El Rincón de la Publicidad Pagada. Si deseas más información sobre lo que es publicidad pagada, puedes seguirme en este podcast. Simplemente buscas El Rincón de la Publicidad Pagada, me sigues por ahí y podrás enterarte cada vez que publico un podcast relacionado a publicidad pagada online. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.